Ambos especialistas se encuentran ya ubicados en sus respectivas posiciones y de acuerdo al sorteo, la primera intervención de 3 minutos las tiene el señor Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Sean mis primeras palabras para expresar mis condolencias a la Policía Nacional del Perú y a los familiares de 5 valientes policías que fallecieron en días recientes cumpliendo su servicio de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Lo que más preocupa a los ciudadanos en el tema de la seguridad son los llamados delitos callejeros, los asaltos, los robos de celulares, los robos de carteras, el raqueteo. Eso es lo que preocupa a los ciudadanos. Y nuestro programa está destinado a resolver ese problema y a tener calles seguras. Hoy día, 9 de cada 10 ciudadanos se siente inseguro en las calles del Perú. Eso lo vamos a resolver. Para combatir el delito callejero, el raqueteo, lo más importante es fortalecer las comisarías. Y dentro de las comisarías, en primer lugar, los detectives, la investigación criminal. La policía tiene muy buenos detectives, pero la mayoría están en las grandes unidades. Nosotros vamos a poner más y mejores detectives en las comisarías. En segundo lugar, el patrullaje inteligente, patrullar en los puntos calientes donde se cometen los delitos o donde están por cometerse. Pero desgraciadamente no hay mapas del delito actualizado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos que es víctima de un delito no los denuncia. ¿Y no los denuncia por qué? Porque no confía en las instituciones, no confía en el Estado. Eso lo vamos a cambiar. Y para eso, en tercer lugar, necesitamos una policía comunitaria, una policía de cercanía, una policía que esté en contacto con la población, el policía del barrio que esté en contacto con el guachimán, con la junta vecinal, con el bodeguero de la esquina, que pueda tener con ellos grupo de WhatsApp o cualquier modo de comunicación, de tal manera que cuando hay personas sospechosas en el barrio le puedan avisar, cuando se comete un acto delictivo puede inmediatamente acudir. Tenemos que reentrenar también a muchos policías para tener una atención adecuada en las comisarías. Por eso mucha gente no denuncia los delitos porque a veces, desgraciadamente, no tienen la atención adecuada. Y por último, tenemos que cambiar solamente algunos artículos del Código Procesal Penal. Hoy día la investigación está completamente en manos de los fiscales y los fiscales no saben investigar. La investigación preliminar tiene que retornar a manos de la policía y la dirección jurídica de la investigación en manos de los fiscales. Muchos delincuentes salen hoy día en libertad después que la policía los ha capturado porque los fiscales no saben investigar y los ponen en libertad. Eso lo vamos a cambiar. Gracias. El señor Avelino Guillén, de Perú Libre. Buenas noches. A diario somos víctimas de la intensa actividad delictiva que azota a nuestro país. La delincuencia se muestra a plena luz del día, desafiando la autoridad, actuando en algunos casos con extrema crueldad. Todos tenemos que reconocer que vivimos en una situación de miedo, de terror. Y la posición que ha planteado Fuerza Popular, lo digo directamente, es un desastre, porque ellos están planteando respuestas cuando se ha cometido el delito. Lo que se tiene que hacer, o sea, quieren seguir viviendo en un globo de miedo. Lo que se tiene que hacer para combatir todo esto, para que exista cierto clima de paz, es prevención del delito. No queremos más víctimas, no queremos más muertes. El año pasado, 131 mujeres han fallecido por feminicidio. En consecuencia, esa solución de penas duras, severas, cárceles, construir cárceles, eso no soluciona nada. Pero aunado a la delincuencia común de bagatela, tenemos otra amenaza, que es el crimen organizado, que puede ser y puede llegar a ser un problema de seguridad nacional, ya que pone en riesgo la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. Sobre el crimen organizado, Fuerza Popular no dice una sola palabra. Por respeto al país, nosotros no podemos callar ni ocultar que hoy la principal amenaza
es la intervención de una presunta organización criminal en este proceso electoral, aprovechando de toda nuestra débil sistema de control democrático. ¿Cómo es posible que una organización criminal participe en un proceso electoral y vengan a hablar de combatir la delincuencia? ¿Dónde estamos? Es inmoral que esto suceda. Es un deber impedirlo mediante el voto. Yo conozco muy bien al fujimorismo. Tuve el honor de participar en los principales procesos contra el fujimorismo. Logramos la sentencia del señor Alberto Fujimori. Y lo que pretende la señora Keiko Fujimori, dar un indulto a su señor padre, en mi concepto, es una burla. En tal sentido, esto tiene que cambiar. El Estado tiene que cambiar y aplicar medidas para impedir la realización del delito. Nada hacemos persiguiendo y construyendo cárceles en la punta de un cerro cuando nosotros podemos evitar el sufrimiento, el dolor de las personas. Usted no puede salir a la calle porque te roban, te matan. Evitemos. Gracias. Vamos a pasar a la segunda estación de este bloque, igual con esta modalidad de la interacción, los 8 minutos, 4 minutos para cada organización y especialista. Y sus intervenciones plantean, de hecho, sobre la mesa el asunto de cómo combatir el delito en términos de una estrategia integral, más actividad policial, más prevención, leyes, educación, reforma policial. No sé quién quisiera intervenir. El señor Rospigliosi. No se trata de una presunta organización criminal, se trata de una organización criminal. El jefe del partido del señor Avelino Guillén, el señor Vladimir Cerrón, ya está sentenciado porque es un delincuente, porque es un corrupto. Y 5 de sus congresistas tienen antecedentes criminales por pertenencia a organizaciones terroristas vinculadas con el narcotráfico. Hoy día, el señor Guillermo Bermejo, congresista electo de esa agrupación, está siendo procesado por terrorismo y narcotráfico, por ser un narcoterrorista, por haberse reunido con los terroristas del Brain. Esa es una organización criminal, no presunta, real. Eso es lo que tenemos que combatir. Y es falso que no digamos cómo se combaten esas organizaciones criminales, sobre todo la de narcotráfico. Por supuesto que tenemos muy claro. Y vamos a exterminar a esos terroristas del Brain en los primeros 6 meses. A esos narcoterroristas del Brain. Vamos a acabar con esos criminales que han asesinado a centenares de policías, militares y civiles. Vamos a terminar con ellos. Señor Guillén. A la organización criminal se combate con inteligencia. Recordemos, por ejemplo, cuando el GEIN, que fue creado en marzo de 1990, si mal no recuerdo, desarrolló una estrategia y desarticuló por completo a la organización terrorista Sendero Luminoso. Ese es el tipo de inteligencia que se tiene que aplicar, porque organización criminal es sicariato, narcotráfico, lavado de activos. Eso es organización criminal, entre otras actividades delictivas que ponen en riesgo la soberanía, la democracia, nuestro propio futuro. En consecuencia, acá lo que se tiene que hacer es desarrollar estrategias para combatir el delito, no solamente con medidas represivas, sino también con medidas para prevenir el hecho delictivo. Y eso es lo que no se ha hecho hasta ahora. Es por eso que usted, si revisa las estadísticas, se incrementan. Vamos al asunto de la Policía Nacional. Casi 150.000 efectivos, una familia policial, es decir, alrededor de ellos muchos peruanos viviendo en las comunidades, un gran estrago de la pandemia en la policía, con víctimas en centenares. Y entonces una recurrente pregunta de los últimos años es la reforma policial. ¿Por dónde empezar? Más número de policías, más especialización, salarios, pensiones, comisarías, capacitación. Me gustaría preguntarles,
¿Qué hacer en los primeros meses de un eventual gobierno vuestro con la Policía Nacional? Señor Guillén. Se tiene que reestructurar la policía, potenciar las unidades de investigación criminal. Eso como primer punto. Segundo, mejorar la capacitación que ellos reciben en las escuelas. Existen muchas escuelas policiales con bajo nivel académico. Eso tiene que cambiar. Se tiene que trabajar estrategias de inteligencia, diseñar estrategias. Varias dependencias policiales tienen que ser exclusivamente para delitos de gran magnitud, como por ejemplo el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros somos firmes y rechazamos el terrorismo. Acá no se trata que venga alguien y ponga etiquetas a todo el mundo. Eso es un acto que merece todo nuestro rechazo. Nosotros no le vamos a poner etiquetas a nadie. Nosotros lo que ofrecemos son propuestas. Señor Rospigliosi. ¿Nos van a dar lecciones de inteligencia? El 12 de septiembre del año 2001 condecoré en el Ministerio del Interior a todos los miembros del Grupo Especial de Inteligencia que capturaron a Abimael Guzmán y la cúpula terrorista y al general Antonio Quetín Vidal, que fue jefe de la DIRCOTE en ese momento. Hoy día, el general Marco Miyashiro, José Luis Gil, todos los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, todos los que lucharon contra el terrorismo están con nosotros, están apoyándonos, están respaldándonos y todos ellos van a trabajar en nuestro gobierno porque ellos sí saben de inteligencia y con ellos vamos a exterminar a los remanentes del terrorismo. Nosotros sí sabemos de inteligencia. Señor Guillén. El fujimorismo, cuando estuvo en el poder, no apoyó al GEIN. Desde quien manejaba el gobierno era el señor Vladimiro Montesinos Torres, quien hostilizó permanentemente, infiltró el GEIN con miembros del destacamento Colina, que es otra organización terrorista, y pretendió extraer información. Entonces, inclusive fueron hostilizados permanentemente. Ellos trabajaron a espaldas y no informaban al señor Fujimori de lo que hacían. Cuando el señor terrorista Abimael Guzmán fue capturado, el señor Fujimori estaba pescando en la selva con su hijo. Entonces, ¿de qué se ufanan de eso ellos? Eso es absolutamente falso. Si me permiten poner un tema que se debate en las últimas semanas, en los últimos años en realidad, es el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito. Entonces les preguntaría sobre si están de acuerdo o no con que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, en qué actividades, si son de patrullaje, actividades de inteligencia, de control aéreo. En general, una pregunta abierta, ¿qué papel deben, pueden o no jugar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito? Si alguno quisiera opinar. Señor Rospigliosi. Una cosa vinculada con eso. El día viernes, en el cruce de la avenida Benavides y Ayacucho, en Lima, un policía de civil fue asaltado por dos delincuentes armados que lo encañonaron. El policía, que estaba de civil fuera de servicio, sacó su arma y abatió a uno de los delincuentes. El otro se fugó. Por suerte, no estamos en un gobierno de Pedro Castillo. Si hubiera ocurrido eso en un gobierno de Pedro Castillo, el policía habría sido asesinado o le habrían robado. Lo único que dice sobre la seguridad el plan del señor Castillo y el plan del señor Cerrón es que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales no podrán portar armas cuando están fuera de servicio. Así es que los delincuentes, cuando quieran asesinar a un policía por venganza o por cualquier otra cosa, aprovecharán que está fuera de servicio y el policía no podrá portar su arma personal, ni tampoco los miembros de las Fuerzas Armadas. Si en la época del terrorismo hubiera ocurrido esto, muchos miembros de las Fuerzas Armadas habrían sido asesinados. Esto es lo único que quiere el señor Cerrón y el señor Castillo, maniatar a la policía, prohibir que policías y militares usen armas cuando están fuera de servicio. El día viernes ese policía hubiera sido asesinado. Por suerte, no estamos ni vamos a estar en un gobierno de estos. Señor Guillén. Por suerte, el fujimorismo no está en el poder y esperemos que los peruanos tengan memoria y recuerden toda la historia de terror y corrupción que ellos hicieron con el Perú. No tienen ningún tipo de aprecio por los peruanos. Nosotros estamos de acuerdo
que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en determinados hechos puntuales. Por ejemplo, una vigilancia en situaciones de emergencia. Eso no se puede negar. Acá nosotros tenemos un solo enemigo común, que es el delito y la delincuencia. A quienes siempre han sembrado odio y han pretendido dividir a los peruanos son ellos, porque en el odio viven y crecen y lucran. Eso se tiene que acabar, no puede continuar así. 33 segundos finales, señor Rospigliosi. Gracias. Quiero aprovechar estos últimos segundos de este bloque para hablar de un tema de seguridad, de la seguridad de los periodistas y solidarizarme con mis colegas periodistas que han sido brutal y cobardemente agredidos por los seguidores de Castillo y Cerrón, cuando desde el estrado en los mítines azusan el odio contra los periodistas, contra la prensa independiente, y eso lo hacen ahora y ya sabemos lo que ocurriría si ellos llegan al poder. Se terminaría la prensa independiente y tendríamos una prensa controlada y liquidada. Gracias. Últimos 31 segundos, señor Guillén. Recordemos cómo trataba el fujimorismo la prensa. Veamos los videos cuando montañas de dinero el señor Montesinos, entregando a los periodistas. Esa era la forma. Tenía que comprar a toda la prensa. ¿Eso es periodismo? Compraban todo. ¿Por qué en esta campaña no se han visto todos los videos? Si la señora Keiko dice que es la continuidad del régimen de Alberto Fujimori, lo menos que se tiene que hacer. Muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente estación de este bloque con la pregunta de los especialistas. En este caso, para el tema nos acompaña Julio Corcuera Portugal. Él es especialista en seguridad, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas, con especialización en estrategia y políticas de defensa por el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa William Perry en Washington, D.C. Muy buenas noches. En el Perú, la tasa de homicidios y los delitos patrimoniales con arma de fuego han tenido un crecimiento constante. La percepción de inseguridad ciudadana es una de las más altas en la región. Muchas personas no se sienten seguras ni siquiera en sus casas. En el contexto del COVID-19, nuestras dinámicas sociales han cambiado. Trabajo remoto, educación virtual. Esto ha significado también un cambio en ciertas dinámicas delictivas. No son pocos los peruanos que han sido estafados vía Internet. En el último año, según cifras de la Policía Nacional del Perú, el fraude informático, específicamente los delitos relacionados con transferencias electrónicas, han aumentado en un 43%. Así como las dinámicas delictivas cambian, la respuesta del Estado también debe hacerlo. En ese sentido, ¿podrían darnos un par de medidas concretas para hacer frente a estas nuevas dinámicas delictivas? Muchas gracias. Para contestar el señor Fernando Rospigliosi con 2 minutos. Sin duda, en estas circunstancias ha crecido ese tipo de delitos. La policía tiene una unidad dedicada a combatir esos delitos. Hay que fortalecerla y reforzarla, porque desgraciadamente no se ha puesto a tono con el aumento significativo, como ha dicho el señor en la pregunta, de esos delitos debido precisamente a la pandemia. Quisiera decir también que lamentablemente en Perú Libre, como ha quedado en evidencia con las intervenciones del señor, no hay una sola propuesta, ni un solo tema, ni nada que tengan que decir sobre seguridad ciudadana. Solamente hablan, pura verborrea de lo que ocurrió hace muchos años y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero alguna cosa que ha dicho el señor Guillén es que las cárceles no importan. Sí importan, claro que importan. En este momento hay aproximadamente 100.000 presos en las cárceles del Perú. Y las cárceles del Perú están habilitadas para contener 40.000 presos. Claro que hay que construir más cárceles, porque las cárceles hoy día son escuelas del delito. No se diferencian a los presos primarios, a los reos primarios de los avesados, porque no hay posibilidad de hacerlo en estas cárceles hacinadas. Solamente en Lima tenemos que construir 5 cárceles y construir otras cárceles en otros lugares del país. Si vamos a capturar a los delincuentes, si vamos a sentenciar a los delincuentes, naturalmente tienen que haber más cárceles. Todas las medidas de prevención están muy bien, pero señor,
cuando a usted lo asalte un delincuente, usted le va a decir, oiga, ¿a usted no lo educaron en la escuela? No, no le va a decir eso. Así no es, pues. Hay que hacer todas las medidas de prevención, pero eso dará resultado en muchos años. Ahora hay que combatir con mano dura y mano firme la delincuencia. Señor Averino Guillén. La estrategia ante este incremento de nuevas figuras delictivas, de nuevas conductas punibles, básicamente es una sola. Primero, la capacitación de parte de las dependencias policiales. Hay una unidad especializada en ese punto. Dos, el nivel de información y publicidad que se tiene que dar a la opinión pública. Mucha gente es sorprendida, engañada, ante una serie de publicaciones y mensajes que recibe en sus aparatos telefónicos. Eso básicamente hay que hacerlo. En relación a las cárceles, nosotros lo que queremos es evitar el incremento de número de víctimas. Y la forma de evitar el incremento del número de víctimas es reducir la actividad criminal, la actividad delictiva. Eso es lo que aspiran en todos los países del mundo, eso es lo que se busca. No administrar a los detenidos, a las personas que están privadas de su libertad. Está bien que sean sancionados con penas privativas. Por ejemplo, una persona que roba un celular de noche, la pena mínima es 12 años de pena privativa de libertad. Es el doble de lo que se aplica en caso de corrupción, ¿no? Entonces, para que vean cómo se ha manejado este tema de manera muy inteligente. Entonces, aquí lo que nosotros consideramos es que se tiene que dar un conjunto de medidas para que realmente los peruanos podamos vivir en un clima de paz y que evitemos el miedo, el terror de salir a la calle. Nuestras costumbres han cambiado, inclusive antes de la pandemia. Toda nuestra vida se ha transformado y lo que nosotros aspiramos es a otro tipo de vida, que podamos caminar por la calle con nuestros hijos sin temor. Eso es lo único que queremos y para eso queremos nosotros llegar al poder. Y acá no se trata de que acá van a estar los ministros o no. Nosotros estamos acá como un gesto de servicio y un aporte. A nosotros no nos interesan los cargos. Gracias a ambos. Pasaremos a la última estación para el cierre de este bloque, recordando que es sobre seguridad ciudadana y orden interno. Entonces, en el orden inverso al que se inició este bloque, tiene la palabra el señor Averino Guillén de Perú Libre por 1 minuto. Si podemos vencer al crimen organizado, podremos con toda la delincuencia. Nuestros hermanos policías serán dignificados. Con ellos, con las juntas vecinales y con las rondas campesinas ganaremos la pelea. Hoy estamos frente a un momento decisivo. Debemos decidir si como país convalidamos el delito, la prepotencia, el abuso de poder que representa el fujimorismo, o usamos el poder de nuestro voto, recordando las históricas movilizaciones de noviembre del 2020, impulsados por la juventud, recordando a Inti y a Brian. Votemos con esperanza, con alegría, con fe, sin miedo. La transformación del país se puede hacer. Gracias. Señor Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular por 1 minuto. En el año 2003, con el coronel Juan Briceño, creamos el Escuadrón Verde, una unidad policial destinada a combatir el delito callejero, la microcomercialización de drogas, etc. Tiempo después, con otra administración, el Escuadrón Verde fue enviado a Andahuaylas a capturar a un sujeto llamado Antauro Humala que había asaltado la comisaría. Este criminal, este asesino, Antauro Humala, mató a 4 muchachos, 4 jóvenes policías que luchaban contra la delincuencia para defender a los ciudadanos. Y hoy día Castillo y Cerrón quieren indultar al asesino de policías, quieren humillar a la policía y maltratar a la policía. No lo vamos a permitir. Este 6 de junio hay que votar por comida, salud, trabajo y seguridad. Hay que votar con esperanza, sin miedo, por Keiko Fujimori. Gracias a ambos. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con el 6º y último bloque.
protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.